Gloria a Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, amén. Y así hasta aquí ha llegado mi tiempo, hermanos. Y le voy a estar dando el tiempo al mi hermano que trae la palabra, amén. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, amén. Regocíjense en la presencia del Señor, amén, porque Él está aquí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y su pueblo. Eso que le podemos decir más fuerte. Y su pueblo. Más fuerte. Y su pueblo. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén, amén. Cristo no está muerto, Él está vivo. Amén. Su palabra dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Que Él tiene contentamiento con su pueblo. Amén. Oh, en esta noche damos gracias a Dios. Póngase de pie. Algunos ya están de pie. Abramos nuestras escrituras, por favor. Acompáñenme, hermanos, al libro de Efesios, capítulo 5. Aleluya. El libro de Efesios, capítulo 5. Me responde con fuerza también cuando todos lo tienen. Nos vamos a enfocar en el verso 2. Amén. ¿Todos lo tienen? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu y dice así. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Así vamos a orar. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos, Señor. Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, tu grandeza, Señor, y tu poderío, Padre. Gracias, Señor, por estar presente en esta noche. Gracias, Señor, por lo que haces, Padre, y lo que harás, Señor. Padre maravilloso Dios, sea, Señor, maravilloso Dios, tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias por tu pueblo que está aquí en medio nuestro, Señor. Gracias porque nos has traído con un propósito, Padre. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la alabanza, Padre, por lo que hiciste en la oración y por lo que harás, Señor, en esta hora de la palabra, Señor. Señor maravilloso Dios, venimos, Señor, ante ti, Padre, para darte la gloria y la honra, Señor. Y vengo reconociendo que, Señor, nada soy, Padre, que soy hombre, Señor, maravilloso Dios. Soy frágil, como dice tu palabra, Señor. En esta noche háblanos con poder y autoridad, Espíritu Santo, que no sean mis emociones ni mi carne ni de lo que yo pienso, sino lo que tú piensas y lo que dice tu palabra santa, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Gracias por los jóvenes, los niños, los caballeros, las damas que, Señor, hoy se han hecho presentes, Señor, por tu misericordia y por tu gran amor. Damos gracias, Padre, y sujetamos, Señor, toda la obediencia a tu palabra, todo espíritu inmundo de distracción, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Todo lo que quiere oponerse, Padre, a la obediencia a su palabra, Señor, lo sujetamos en el nombre de Jesús, Padre. Pues donde tú hablas, Señor, todos quedan quietos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El amor de Dios en Cristo Jesús. Part 2. El día una. Ya prediqué de este tema. Mi hermano Roberto me compartió conmigo que julio 25 fue el día que yo prediqué de este tema del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ahora otra vez, pero parte 2. Amén. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5 y sus versos 2. Una vez más. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí, Señor, nos está diciendo, hermanos, que andemos en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y cuál es la forma que Dios muestra su amor? Sí,
Solamente en su Hijo podemos ver el amor de Dios. Solamente en Cristo, hermanos y hermanas, podemos ver ese amor tierno, ese amor sincero, ese amor verdadero, ese amor que nunca se agotará, ese amor que nunca cambiará, ese amor que permanece en generación, ese amor que no va a cambiar, ese amor que va a estar contigo, es el amor que te va a consolar, es el amor que te va a abrazar, te va a cuidar, te va a sustentar, te va a guiar, te va a fortalecer, es el amor de Cristo Jesús. Dice su palabra que Cristo, que en Romanos capítulo 5, su verso 8 dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, que Cristo murió por nosotros. Y dice aquí Pablo que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el amor de Dios, hermanos. Dice Filipenses 2, capítulo 2, su verso 5. Haya pues este sentido que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de hombre y de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el amor de Dios es que Él no nos menospreció a ninguno de nosotros. El amor de Dios es que Él no despreció a ninguno de nosotros. El amor de Dios, aunque usted y yo estábamos en tinieblas, Cristo nos sacó de las tinieblas. El amor de Dios es que aun cuando nosotros éramos pecadores, Dios muestra su amor, que Él murió por ti y por mí. Dice la palabra en Filipenses, como acabamos de explicar, que Él no se aferró a ser el Dios. Es decir, que a Él no estimó, no vio grande, no vio cosa grande Él ser Dios. Que no lo estimó, que no se aferró Él en toda su gloria, en toda su majestad como Dios, sino que Él se soltó de su gloria, que Él se apartó de su gloria, que Él se redujo de la posición que Él estaba como Dios. Él se bajó, Él hizo un gran bajón, se redució Él mismo siendo Dios, se redujo y se hizo hombre por ti y por mí. Es que cuando alguien te ama de verdad, hermanos, déjeme decirle, jamás te va a despreciar algo, jamás te va a menospreciar, jamás te va a hacer sentir menos cuando alguien verdaderamente te ama. Y ese es el amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él la gloria y la honra por siempre, hermano. Porque usted está aquí, nosotros estamos aquí por su gracia, por su amor y por su misericordia. Él venció en la cruz del Calvario. Nuestros pecados Él los llevó. Jehová cargó sobre su siervo nuestros pecados, dice su palabra. Nosotros no estamos aquí porque éramos buenos o porque somos justos. En lo contrario, éramos injustos, éramos vil, dice su palabra. No merecíamos su gracia, su amor. Pero como dice su palabra en Romanos 2, versículo 11, que Dios no hace acepción de personas. Él no excluye a nadie, Él no desecha a nadie. Recuerdan, hermanos, cuando Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Recuerda cuando Jesús dijo, he venido para buscar y rescatar lo que se había perdido. Ese es el amor de Dios, hermanos. Él dijo, yo no voy a estimar ser Dios, ser grande, ser más que los hombres, aunque lo era, porque Él es Dios, Él es Espíritu. Nosotros nos rebelamos contra Él. Cuando Adán y Eva pecaron, fue ahí cuando el Señor apartó la comunión que tenía el hombre con Dios. Ahí cuando dice la palabra que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, el hombre murió espiritualmente. El hombre se desconectó espiritualmente de la presencia de Dios.
Y sin la presencia de Dios, usted y yo no podemos vivir, hermanos. Sin la presencia de Dios somos una fuente seca. Sin la presencia de Dios, hermanos, no somos útiles. Sin la presencia, sin su misericordia, sin su mano de poder, de misericordia, de gracia, hermanos, estamos perdidos. Estamos fuera de su alcance. Pero Él en su grande amor y misericordia nos tomó, nos recibió y murió por ti y por mí. Por eso Él dice que se entregó a sí mismo por nosotros, porque Él nos ama. Alguien que te va a amar se va a entregar a ti, amén. Usted se entrega a la persona que usted tiene ese verdadero afecto de amor con aquella persona, se entrega, se despoja, lo anhela y va a velar. Usted cuando ama a alguien, ¿verdad? Va a ver su necesidad de aquella persona, amén. ¿O no? Es como una madre, amén. Una mamá siempre va a ver el cuidado de sus hijos. Aunque esté sola, aunque no tenga marido, aunque no tenga esposo, las mujeres son fuertes. Ellas permanecen, amén, aunque no hay figura de un papá o de un esposo. Las mujeres permanecen ahí y cuidan de sus hijos. Y ellas velan, hasta a veces una mamá que es así, a veces ni duerme, hermanos. No duerme, a veces se desvela o se levanta temprano. A veces ni come por dar a comer a sus hijos. Igual es el amor de Dios. Él no nos iba a dejar desamparados, hermanos. Porque su palabra dice que Él también se sintió desamparado. Cuando Él entregó su vida por ti y por mí en aquella cruz del Calvario, Él dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él decidió voluntariamente tener ese momento de sentir cómo es cuando una persona muere sin Cristo. Porque Dios, carne, Jesús, carne, encarnado, Jesús hombre, no Jesús Dios, estaba en aquella cruz, hermanos, y Él sintió como un hombre va a morir sin Dios, apartado, condenado, rumbo al infierno. Dice la palabra que los cielos, que no los cielos, sino que toda la tierra y los cielos se llenaron de tinieblas, de oscuridad. Y era la tarde. Y de repente dice la palabra de Dios que se oscureció toda la tierra y los cielos. Y ahí fue cuando Él sintió que el Padre dio la vuelta. Porque las tinieblas representan los pecados, representan suciedad, representan el enemigo, el diablo, representan los demonios, la oscuridad, las tinieblas. Y todo eso fue encima de nuestro Señor Jesucristo. Y Él sintió como un hombre cuando está en sus delitos y pecados, como está apartado de Dios. Y cuando muere, es condenado para siempre. Él lo sintió ahí. Y Él decidió tener esa experiencia. Él se despojó para tener esa experiencia, para experimentar lo que usted y yo estábamos para lo que usted y yo estábamos en camino a ir. Él lo experimentó esa condena. Él experimentó ese castigo, esa separación. Él lo experimentó ahí en la cruz. Y era lo que Él no quería. Los teólogos dicen, cuando Él estaba en Getsemaní orando, gimiendo, donde sus gotas
de sudor eran sangre, que sudaba sangre por la frustración, la ansiedad, la presión que él estaba pasando. Y él dijo, Señor, si es posible, que pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Los teólogos dicen que Jesús pedía eso, no porque tenía miedo, sino porque era su misión salvarnos, ir a la cruz. Eso era su propósito. Él nació para morir. Dice su palabra que su generación no fue contada porque él murió directamente, no tuvo generación humanamente. Pero los teólogos decían, lo que Jesús no quería es pasar un momento fuera de la presencia del Padre, de Dios. Lo que Jesús oía era experimentar ese momento solo, ese momento donde las tinieblas, el diablo, los demonios, los pecados de todo el mundo entero, desde que Dios creó al hombre hasta hoy, iban a estar encima de él. Y dice su palabra que Dios no puede ver al pecado. Entonces él pasó eso, Jesús, siendo él Dios. Él lo pasó. Que él sintió un momento fuera de la presencia de Dios. Que él se sintió solo, se sintió condenado, abandonado por unos momentos ahí en la cruz. Por amor a nosotros. Porque no desea, dice la palabra, que nosotros no nos perdemos. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere tener esa relación, esa comunión con usted. Él quiere tener esa intimidad con usted. Él quiere estar con usted. Él no quiere que su alma se pierda. Él quiere cuando Cristo venga por su iglesia, cuando suene la trompeta, que todos nos vayamos, que su espíritu sea levantado y recibamos a Cristo en las nubes, como dice su palabra. Él no quiere que se quede usted. Por eso Él pagó un precio que ninguno no iba a pagar por ti y por mí, por nuestras almas. Porque nuestras almas valen más que todo el oro y la plata del mundo, porque son hechura de Dios. Dios lo hizo. Y es la palabra que Jesús era una ofrenda y sacrificio a Dios. En Efesios capítulo 5, 2, donde acabamos de leer. ¿Y qué es una ofrenda? ¿Qué es un sacrificio? De acuerdo al diccionario bíblico, Holman dice así, que la ofrenda y los sacrificios son elementos físicos que el adorador presenta a la deidad para expresar devoción, acción de gracias o necesidad de perdón. Y sabemos, hermanos, que Dios demandó que en la antigüedad, en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, que Dios pedía sacrificios de corderos, de becerros, de carneros. Y también no solamente Israel practicaba dar ofrendas y sacrificios, también los demás naciones y pueblos impíos, ellos sacrificaban y daban ofrendas a sus dioses paganos. Amén. Eso no era solamente Israel que hacía esto, de ofrecer sacrificio y ofrenda a Jehová, a Dios, al Señor, sino también los demás pueblos y naciones también lo practicaban, de hacer sacrificios, como por ejemplo los aztecas sacrificaban a vírgenes o a sus prisioneros, sacándoles el corazón en las pirámides y ofreciéndole al Dios del sol. También los Baales, los adoradores, los seguidores de Moloch ofrecían sus hijos en sacrificio, metiéndolos en el fuego. Y dice también el diccionario bíblico, dice que el propósito de los sacrificios y las ofrendas era satisfacer las necesidades físicas de comida y bebida de los dioses, con D chiquito.
Esto era el propósito para las naciones impías. Ellos ofrecían sacrificio para, como decir, que le estaban dando a sus dioses algo de comer, algo de beber en su idea. Pero es igual para con Dios, para con nuestro Dios. Porque en Israel, hermanos, cuando alguien del pueblo o cuando todo el pueblo pecaba, dice la palabra que Dios les dio la oportunidad de que el pueblo ofreciera en sacrificio un becerro, una oveja, un carnero, y que ellos iban a poner sus manos sobre aquel becerro, sobre aquel cordero, que todos iban a poner sus manos cuando pecaran contra Dios. Iban a poner sus manos sobre aquel cordero, todo el pueblo y también los sacerdotes. Y lo ofrecían a Dios para que Dios quitara su ira sobre el pueblo y lo pusiera sobre el cordero. Para que Dios no castigara a su pueblo, usó a un cordero que representa a Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso satisface a Dios. El satisfacer de Dios estaba sobre el cordero ofrecido por el pueblo, donde su ira o su castigo por causa del pecado del pueblo o de cierta persona cuando pecaba aquella persona o el pueblo, Dios satisfacía su ira, su enojo de castigar a su pueblo sobre aquel cordero, no sobre el pueblo. Él satisfacía su ira, su enojo sobre el cordero, igual a Jesús. Dios puso a su Hijo y lo ofreció, dice su palabra, que no lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Dice la palabra que Jesús fue propiciación para nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Si vamos a Hebreos capítulo 2, su verso 9, para entender más. Hebreos capítulo 2, su verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, dice, gustase la muerte por todos. Entonces, por la gracia de Dios, Cristo se ofreció. Por la gracia de Dios, Dios entregó a su Hijo para que usted y yo no paguemos esa condenación, ese castigo que usted y yo merecíamos. Cristo tomó su lugar, tomó mi lugar, para que la ira de Dios no viniera sobre ti y sobre mí. Porque dice su palabra que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y su palabra dice que nosotros estuvimos como ellos andaban, en fornicaciones, en hechicerías, idolatrías, adulterios, orgías, herejías, envidias, iras, enojo, pleitos, contiendas, celos. Dice la palabra que vosotros erais como ellos y que la ira de Dios era sobre aquellos que desobedecían a Dios en su pecado. Entonces Jesús, por la gracia de Dios, gustó de la muerte, porque así dice la palabra, que Él gustó, Él probó la muerte para que usted fuera salvo, para que sus pecados fueran perdonados, porque dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Él no te despreció a usted, no nos despreció a ninguno de nosotros, siendo aún pecadores, dice su palabra, sino que Él murió por nosotros. Él no tuvo que morir en la cruz. Él era justo, era inocente. No tenía ninguna culpa en Él. Trataron de culparle de alguna cosa, pero no hallaron en Él engaño, ni mentira, ni pecado. Fue tentado, pero no pecó, dice su palabra. Era perfecto. Era el cordero perfecto que Dios ofreció para usted y para mí, para que la ira misma de Dios mismo, puso su ira, su enojo, his wrath, lo puso sobre Jesucristo, su propio Hijo. ¿Me está entendiendo? Dios se satisfazó en lo que su Hijo hizo a través de su muerte, a través de su sacrificio, como aquellos corderitos que el pueblo presentaba a Jehová para perdón de sus pecados, para que Jehová apartara su ira contra el pueblo. Dios tenía que satisfacerse de algo y era por medio del derramamiento de sangre de aquellos corderos. Igual con Dios en estos tiempos que Cristo entregó su vida, derramó su sangre por ti, por mí. Por eso estamos en la gracia, hermanos. Por eso today we are in His grace. We are living under His grace. Estamos viviendo bajo gracia, dice la palabra, y no bajo maldición, no bajo la ley. Así como los demás pueblos gentiles, paganos, ellos ofrecían sacrificios humanos, ofrendas humanas a sus dioses, porque para ellos era prosperidad, traía, como se dice, bendición a su agricultura. Cuando ellos ofrecían sacrificios humanos, para ellos eso traía bendición, o que para ellos sus dioses les placía o se satisfazaban de eso. Eso es para los pueblos paganos. Pero para Israel era un cordero que Dios pidió que no fuera viejo, ni manco, ni cojo, ni ciego, sin defecto. Perfecto. Jesús fue perfecto en todo su caminar. Dice la palabra que Él se hizo injusto por nosotros. El justo murió por los injustos. Si vamos a Isaías 53, muchos sabemos esta porción de la palabra hermosa. Así refleja Dios su amor en Cristo Jesús, hermanos. Isaías 53, leemos versos 6, versos 10 al 12. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versos 10 al 12 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará, ¿qué? Satisfecho. ¿Por qué? Por la aflicción que él padeció. Y dice así: por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, verso 12, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ahí podemos ver, amén, cómo el pueblo de Dios, cómo Dios está hablando a través de lo que el pueblo ofrecía, sacrificios, sus holocaustos a Jehová, a través de un cordero, un becerro, que ellos pusieran sus pecados sobre aquel cordero y lo degollaban, derramaban su sangre sobre el altar.
y después sacaban el cuerpo de aquel cordero fuera del campamento. ¿Y dónde murió Jesús? Él murió en Gólgota, un monte fuera de Jerusalén. No estaba dentro de Jerusalén, estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Igual con ese cordero, cuando lo mataban y lo limpiaban por dentro y derramaban su sangre sobre el altar del tabernáculo, del templo, para los judíos, ellos sacaban ese cuerpo fuera del campamento, fuera de su ciudad. Igual murió Jesús. Él no murió en Jerusalén, Él murió fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él dice su palabra que Él fue menospreciado, desechado totalmente, para que usted y yo no fuéramos desechados ni menospreciados por Dios. Entonces Jesús dice su palabra que Él nos acercó, nos vivificó. Éramos alma viviente, pero ahora somos espíritu vivificados en Cristo Jesús. Entonces lo que Él hizo fue acercar a usted y a mí hacia su trono de la gracia. Hebreos 4:16, para hallar misericordia y oportuno socorro. Dice su palabra que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, verso 10. Entonces estaba en el propósito, en el plan de Dios, el sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. 2 Corintios capítulo 5 dice que Dios estaba en Jesucristo reconciliándonos con Él, perdonándonos nuestros pecados a través de su Hijo, que Él se entregó a sí mismo. Los romanos, los clavos, los azotes no lo mataron a Jesús. Él dio su vida por ti y por mí. Él dijo, yo tengo el poder para darla y volverla a tomar. Nadie me la quita, porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Y Él se ofreció en expiación por ti y por mí. Gloria al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra, el amor de Dios, que de tal manera Dios amó al mundo que entregó ¿a quién? Su Hijo. Dice que Él dio su Hijo, Él lo dio. Él dijo, aquí ten, ten. Este es mi Hijo amado. Cuando Él dijo, cuando se bautizó Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo yo complacencia. Cuando Él le entregó, esas fueron las palabras que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El que llevará los pecados de muchos y los perdonará y nos dará vida eterna. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice su palabra. Dice su palabra, vamos a Romanos 8. Esto es lo que dice su palabra, hermanos. En Romanos capítulo 8. Versos 32. Dice así, hablando de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, quiere decir que ni tuvo misericordia de Él, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada.
Por eso lo que Él ofrece al mundo, lo que Él nos ha dado, fue vida eterna. Fue la esperanza de la gloria venidera, de la gloria celestial. De ríos de agua, mar de cristal, calles de oro, donde ya no va a haber más dolor, más tristeza, ni más muerte, dice su palabra. Que no va a haber necesidad del sol ni de la luna, porque el Señor resplandecerá con su gloria, con su majestad, con su poder. Que dice su palabra que fue puesto encima de los cielos. Usted se imagina lo que usted va a heredar con Cristo Jesús. Hay más allá, hermanos. Hay más allá. Es un misterio, es un secreto preparado para usted y para mí. Porque hay una corona, dice su palabra, para los que aman su venida. Y Cristo viene pronto. Por eso hay que darle gracias a Dios, hermano. Todos los días, cuando lo levantamos, todos los días en esta casa, todos los días en la iglesia, alabamos al Señor, alabemos al Señor, demos gloria a Dios. Porque Él es digno, hermanos. Él gustó de la muerte por ti y por mí. Jesús satisfazó al Padre con su sangre. Jesús probó la ira, la separación, el enojo, el castigo de Dios sobre Él mismo, sobre su propio Hijo. Dios hizo así. Porque Él nos ama. Él fue ese sacrificio, ofrenda perfecto. Dice la palabra que los corderos solamente podían perdonar los pecados una vez, pero Cristo una vez y para siempre perdonó todos nuestros pecados. Amén, aleluya. Dice su palabra, hermanos, que cuando pecamos tenemos abogado, Jesús, y que Él es fiel y justo. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque Él era el Cordero perfecto. Él era el sumo sacerdote. Dice su palabra en Hebreos. Puede leer en su casa. Hebreos 10, versículos 5 al 18. Hebreos 9, lee todo el capítulo. Si tiene pluma y papel, anote. Le va a servir de bendición. Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, capítulo 9 y Hebreos capítulo 7 habla que los sacerdotes también mismos tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque no eran santos ni eran perfectos. Pero Jesús, el sumo sacerdote, era perfecto. Era el sumo sacerdote eterno que tiene el poder para perdonar nuestros pecados todos eternamente y una vez para siempre, dice su palabra. Aleluya. Por eso Él es digno de la alabanza. Por eso Él es digno, hermanos, que nos santifiquemos. Por eso Él es digno que lo busquemos. Él es digno de toda la gloria y alabanza. Ese es el amor de Dios, hermanos. Él no despreció a ninguno de nosotros. Él no desprecia a nadie, hermanos. Como podemos leer en su palabra, dice que Dios es misericordioso, grande misericordia, clemente, lento para la ira, tardo en irarse y pronto para perdonar. Dice que Él es amplio para perdonarnos. Por eso dice, entrar confiadamente ante el trono de su gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro. Ya fue hecho. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, hecho está. It is finished. Su misión, lo que Él hizo, para que todo el mundo pudiera tener acceso al perdón. Dice su palabra que el velo se rompió, que nos separaba de la gloria de Dios, del lugar santísimo. Y Hebreos 10:19 dice, ahora pues tenemos entrada al lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que Dios ofrece, hermanos. Él es bueno y para siempre su misericordia. Dice su palabra en los libros de Miqueas, de Isaías, de Jeremías, que Dios ya estaba hastiado de los sacrificios de corderos que el pueblo le ofrecía, porque no lo ofrecían con amor, no lo ofrecían con arrepentimiento de sus pecados, lo hacían por costumbre, ofrecían lo peor a Dios, ofrecían a la oveja coja, manca, ciega y débil y flaca, dice su palabra, que le ofrecían a Dios. Vamos a Miqueas. Dios es maravilloso. Él nos dice, escudriñad mis escrituras, porque en ella parece que dan testimonio de mí. Por eso cuando Dios pedía un sacrificio de cordero por los sacerdotes, era el perdón para perdonar los pecados del pueblo. Y se cumplió en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Dice así en Miqueas capítulo 6. Dice así, versos 7 al 8. Miqueas capítulo 6, versos 7 y 8. Dice, pregunta al Señor: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Porque el pueblo ofrecía lo peor, lo que ellos querían a Jehová. Pero lo que Dios ahora pide, como dice su palabra en Salmos 51, que sacrificio y holocaustos no quieres, sino un corazón quebrantado, un espíritu contrito y quebrantado. Es lo que tú recibirás. Y lo que Dios ahora nos dice en Romanos 12, que ahora presenté vuestros cuerpos, sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, ante Dios, porque esto es nuestro culto racional. Ahora nosotros no tenemos que hacer sacrificios de carneros, ni de becerros, ni de corderitos, sino con nuestra vida, con nuestro corazón. Cuando nosotros, dice su palabra, cuando nosotros hacemos misericordia, hacemos justicia, y cuando nos humillamos ante Dios, cuando reconocemos que necesitamos de Él, que hemos fallado en algo, sea grande o pequeño, que hicimos algo que el Espíritu nos redarguye. Hey, you did something bad. Hiciste algo malo. Y usted no va a decir, fue una mentira chiquita o algo chiquito. No, usted se va a humillar delante de Dios y pedirle su perdón, pedirle su misericordia. Cuando usted se humilla, dice que usted no se va a quedar ahí en el problema, en lo que usted hizo, sino que en la humillación usted pide a Dios la ayuda, la salida, porque Él está dispuesto para liberarnos, para limpiarnos, para levantarnos, para ayudarnos. Gloria a Dios. Si son para Dios, dáselas más fuerte. Cuando tengamos algún problema en nuestra vida espiritual o en nuestro hogar, en cualquier cosa en nuestra vida, dice su palabra, por nada estéis afanosos, sino orad. Orad.
en toda súplica y oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón. Porque como cristianos, hermanos, tenemos luchas, tenemos momentos de dificultad, tenemos momentos que nos vamos a enojar, porque somos carne, somos humanos. Y somos gente, hermanos. Somos humanos. Ni yo soy perfecto. Yo también me equivoco, me enojo, me irrito. Tengo mis problemas y mis luchas. Pero lo que el Señor nos viene enseñando, hermanos, que no nos quedemos allí. Que no nos quedemos allí. Dice la palabra que Él está atento a nuestro clamor y sus ojos están puestos sobre ti y sobre mí. Dice su palabra, hermanos, que presentemos nuestras peticiones delante de Él. Dice su palabra, pedid y se os dará. Pedid. A veces, hermanos, tenemos problemas y luchas y nos quedamos allí. Por ejemplo, tenemos problemas y luchas y nos quedamos acostados en la cama, como metafóricamente, amén. Usted no hace nada, se queda ahí. Pero la humillación está cuando usted dice, no me voy a quedar aquí. Cuando usted va a Dios y le pide a Dios. Porque todos pasamos momentos de desánimo. Y lo que el Señor ha venido enseñándonos, hermanos, es pedir, orar, acercarnos a Él. Cuando menos sientes, cuando no quieres, cuando tienes los problemas hasta encima. Cuando tal vez estás decayendo, te estás reduciendo, vas bajando espiritualmente. Es el momento de pedir. Ahí es el momento de pedir. De hallar socorro en Dios. Él es el socorro. Él es el socorro. Él es el socorro. ¿Me está entendiendo? Él es el socorro. Él es el socorro. Él es la ayuda, Él es la bendición, Él es la vida, Él es el manantial de agua, que Él libra a los oprimidos, dice su palabra, que no va a dejar al justo postrado ahí. Por eso dice David, oré a Jehová, clamé al Señor y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo libró Jehová de todas sus angustias. Porque nosotros los cristianos tenemos angustias, tenemos problemas, hermanos. Y el secreto está en humillarnos delante de Dios y pedirle su misericordia, su ayuda, derramar nuestra vida, nuestro corazón, como dice la palabra, rasgar el corazón, sacar todo con Él. No esconderle nada, no reprocharle nada. Porque Él no reprocha nada, dice su palabra, que no nos va a reprochar nada. Él está dispuesto para dar. Él está dispuesto para limpiar, para vendar el corazón herido, dice su palabra. Él no menosprecia el corazón contrito y humillado. Porque Jesús conoce, hermanos, Él pasó lo mismo. Él fue afligido, angustiado, Él fue despreciado, desechado. Él sintió, como acabamos de explicar, ese momento fuera de la presencia de Dios. Él sintió que el papá, su Dios, nuestro rey, se apartó de Él por un momento. Y Él sintió oscuridad, tinieblas, el pecado de todos nosotros, la carga, el castigo, la ira de Dios sobre Él mismo. Él está dispuesto para ayudarnos, hermanos.
pedid y se os dará. Salmo 55, verso 22. ¿Quieren leer conmigo? Salmo 55, verso 22. Es un versículo hermoso. Dice así: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Y qué es lo que dice Pedro en 1 Pedro 5:7? Echa toda vuestra ansiedad sobre él, que él tiene cuidado de vosotros. Amén. Esa es la humillación, de echar la carga. Cuando venimos a Dios y le vamos a decir: Señor, así me siento de verdad. No siento, no sé cómo comenzar a adorarte. No sé cómo puedo iniciar a la parte, no sé, no puedo abrir mis labios, no puedo abrirme a ti, ayúdame. Te pido que toques mi espíritu. Señor, hice esto hoy, te pido que me perdones. Porque a veces venimos al culto, pero venimos llenos de otras cosas. Y aquí hay que venir a Dios y decirle: Señor, ayúdame a vaciarme, a vaciarme. Señor, no puedo levantar mis manos, no puedo orar, me está costando alabarte. Ayúdame. Cierre sus ojos y pídele al Señor, hermanos, que Él toque su espíritu. Que Él toque su espíritu. Que Él toque su espíritu. Porque una vez el Señor nos dijo, solamente pedidme y se os dará. Pedidme, ¿verdad? Ha habido ocasiones cuando Dios ha usado sus vasos y Él dice: pídenme. Él nos ha dicho: pídenme. Ese es el secreto. Pidamos a Dios. Pidamos a Dios lo que usted tiene, lo que usted necesita. Que Él está atento. Él está atento a sus hijos. Dice la palabra que Él junte a sus hijos como la gallina junta sus polluelos, sus pollitos en sus alas. Ese es el amor de Dios, hermanos, que no nos ha despreciado ni nos ha hecho menos, porque somos hombres. Dice David en el Salmos 39 que soy frágil. Ayúdame a contar mis días, Señor, porque soy frágil. Él dice: el hombre ciertamente es vanidad. Es como una sombra que va y viene. Decía el salmista David. Todos los días, we need Christ, we need Jesus. Todos los días necesitamos del Señor. Y no deje un día no deje de pasar un día en la semana que no hable con Dios. Porque como personas, todos trabajan, todos tienen sus quehaceres, tienen que entender muchas cosas. Los padres, las familias, los jóvenes tienen que atender muchas cosas, tienen sus luchas, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras frustraciones. Y a veces no da tiempo de abrir la Biblia, porque pasa conmigo. Voy a ser sincero, pasa conmigo. A veces no nos da tiempo de abrir la Biblia o de orar o de alabar al Señor.
Pero no deje un día. Tal vez un día no lo hizo, pero no deje que sea 2. Por favor, no deje que sea 2 días que no habló con papá. Y dice la palabra, orar sin cesar. Orando en todo momento, en todo tiempo. Porque hay algo sobrenatural, hay algo misterioso, hay algo poderoso que yo no lo puedo explicar, que hay en la oración. Es que es algo divino. Es que usted está en un encierre con el mismo Dios vivo, el creador del universo, el que sostiene las estrellas y las planetas sobre la nada, el que con su aliento de su boca hizo todo lo que nosotros vemos de la nada. El que dice su palabra es desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso la oración es algo poderoso, algo divino, hermanos. El cristiano, hermanos, no puede vivir sin oración. No puede vivir sin la oración. No sé, me diga, mire, yo no sé, pero no podemos vivir sin la oración. We can't live without prayer. We can't live without Him. No podemos vivir sin Él. Lo necesitamos a Él. Porque Él es la vida. Él es la eternidad. Santo. Él es el que nos va a ayudar, nos va a sostener en estos tiempos, hermanos. Porque vienen días malos, hermanos. A esta tierra. Y una sierva se llama Charlene Ramírez, una profeta. Tiene como unos libros, dice Dios hablando ahora. Dio una profecía que Dios va a derramar de su Espíritu Santo en estos tiempos de una manera poderosa que no se ha visto, porque se va a poner terrible. Estamos viendo muchas cosas que están pasando y Dios nos está hablando a tiempo porque nos ama. Dice que ella decía que el Señor le dijo que Él tenía ansia para estar con su pueblo. Él tenía ansiedad para que nosotros vengamos a Él. A veces el Señor nos extraña más que cualquier otra persona. Dios nos extraña más. Él se extraña más. Y ella decía que Dios va a derramar de su Espíritu sobre todos que están preparados, buscando el rostro. Dice que el Señor le mostró que antes del rapto, que las personas que no estaban buscando al Señor, no estaban preparándose, cuando venga ese derramamiento del Espíritu Santo, que no lo van a recibir. Porque sus lámparas están vacías. Que no lo van a recibir. Pero también no van a perder la salvación. Pero van a perder la oportunidad de ser usados con el poder de Dios que va a derramar sobre estos tiempos. Van a perder esa oportunidad de servirle al Señor como la iglesia primitiva. No van a perder la salvación, van a perder la oportunidad de servirle al Señor, de ser lleno del Espíritu Santo. Pero hermanos, busquemos al Señor. No dejemos un día pasar que no estuvimos con Él. Nos cuesta. La carne es una lucha, pero dice su palabra, el Espíritu está dispuesto. Y ahí en ese instante, cuando nosotros decimos, es que me siento así, estoy cansado, ese es el momento de la humillación. Y ahí Dios da fortaleza, Dios da ayuda, Dios da ánimo. He gives strength.
porque Él es digno y Él viene pronto. Amén. Sigamos adelante, iglesia, sigamos adelante. Oremos los unos por los otros. Oren por mí, yo por ustedes. Porque Cristo viene por una iglesia, amén. Cristo está a la puerta, amén. No se atormente por lo que está pasando, ya está escrito. No es tiempo de aferrarnos más a Dios y no apartarnos de ese amor. Amén. Que es lleno de misericordia, grande en misericordia, y que no echa fuera a nadie que viene a Él. No está dispuesto para ayudarnos, para levantarnos. Amén. Sí, póngase de pie en esta hermosa noche. Inclinemos nuestro rostro, démosle gracias a Dios en esta noche.